Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde la pasión superíndice 3N, el drama y los secretos mejor guardados de Turquía cobran vida, un lugar de chismorreo profesional. Hoy profundizamos a UN Moore S en un tema que, seamos sinceros, nos obsesiona a todos, los amores prohibidos. Esos romances intensos, turbulentos, llenos de obstáculos y giros inesperados, que nos mantienen pegados a la pantalla cada semana. Q Copyright N no ha suspirado secretamente por un amor imposible, un romance que desafió las convenciones sociales, las expectativas familiares e incluso, a veces, el sentido común. Pues prepúrense porque hoy no vamos a rascar la superficie, vamos a excavar profundamente en un amor que de salir completamente a la luz con todos sus matices, podrá dinamitar no solo las carreras, sino también copyright en las vidas personales de dos de las estrellas Moon S brillantes, codiciadas y observadas del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. A su vez, lo han adivinado. Nos adentraremos hasta el meollo del misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos nombres que resuenan con una fuerza sísmica en el mundo del entretenimiento turco y Moon S Ayub. Sus imágenes adornan revistas, sus nombres encabezan titulares y sus vidas son diseccionadas públicamente con una minuciosidad que roza lo obsesivo. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este nudo amoroso, estamará más menos a de rumores, confirmaciones a medias y desmentidos convincentes, quiero recordarles, una vez Mood S, que se suscriban al canal. Suscríbanse. Piensen en ello como un pase VIP al backstage de las telenovelas turcas. Aquí encontrar análisis profundos, curiosidades jugosas, noticias de última hora y los mejores chismes sobre sus series y actores favoritos. No se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sin Moon S preámbulos vamos a sumergirnos en este dalo turco que promete ser Moon S explosivo que un volcup N en erupción superíndice 3N. El rumor, como un fuego lento, lleva tiempo circulando, alimentado por una combustión superíndice 3N constante de miradas CU superíndice 3 cómplices capturadas en el momento justo, gestos cariu más menos osos que escapan al control fuera de CU. Mara y una cúmica innegable que parecua traspasar la pantalla, invadiendo nuestras salas de estar y despertando nuestra imaginación superíndice 3N. Pero, ¿de du superíndice 3N surge toda esta especulación superíndice 3N, esta obsesión superíndice 3N colectiva? Pues todo, o al menos la versión superíndice 3N Moon S popularizada, se remonta a la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, la serie que los convirtió superíndice 3 en nombres familiares en casi todos los rincones del planeta. Senu con diéresis al capm. Esta comedia romántica, también copyright N conocida internacionalmente como Love is in the Air, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global, una fuerza imparable que arrasó superíndice 3 con las listas de reproducción superíndice 3N de streaming, los rankings de televisión superíndice 3N y las redes sociales. La trama, en su esencia, es un clásico cuento de hadas moderno, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista inteligente, independiente y ambiciosa que suele más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y guapo pero también copyright NFRUO, calculador y obsesionado con el trabajo. Por una serie de circunstancias que involucran becas perdidas, chantajes emocionales y una buena dosis de destino, se ven obligados a fingir un compromiso, un acuerdo comercial que, como suele suceder en las telenovelas, con el tiempo se transforma en un amor verdadero, profundo y complicado. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, los encargados de dar vida a Eda y Serkan, lograron una conexión superíndice 3N tan autocopyrightica, tan palpable, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, como champiñones de Spoo copyright S de la lluvia. La química entre ellos era innegable, electrificante, y los fans de todo el mundo se enamoraron perdidamente de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ser, como los bautizaron cariu más menos osamente sus seguidores, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural, un sitio que trascendió superíndice 3 las fronteras de la ficción superíndice 3N. Y aquí es donde empieza el drama, la verdadera carne del asunto. Ambos actores, Hande y Kerem, tenían una trayectoria profesional su superíndice 3 lida y respetable antes de Senu con diéresis al capm, pero esta serie, sin duda alguna, los elevó superíndice 3 a la categoría de superestrellas internacionales. Sus vidas privadas de repente se convirtieron en objeto de escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cualquier rumor, por pequeño más menos o insignificante o infundado que fuera,
Se magnificaba a trabu copyright S de las redes sociales, convirtió copyright 2 en un tema de debate nacional e incluso internacional. El problema, o al menos uno de los muchos problemas, es que en el mundo del entretenimiento, la imagen lo es casi todo. Y un romance entre dos estrellas de este calibre, especialmente si se mantiene en secreto, envuelto en misterio y alimentado por especulaciones, podrá tener consecuencias devastadoras para sus carreras, para sus reputaciones e incluso para su salud mental. ¿Por qué copyright? Porque las grandes empresas de producción superíndice 3N, las cadenas de televisión superíndice 3N y las agencias de representación superíndice 3N invierten grandes sumas de dinero en construir una imagen específica, cuidadosamente elaborada para sus actores, una imagen que pueda generar ingresos, atraer a la audiencia y mantenerlos en la cima del estrellato. Un escándalo amoroso, especialmente uno que involucre infidelidades, engaños o cualquier tipo de comportamiento considerado inapropiado por el público, podrá romper esa imagen en 1000 pedazos, alienar a los fans, dañar la reputación superíndice 3N de los actores y, en última instancia, poner en peligro futuros proyectos, contratos publicitarios y oportunidades profesionales. Imaginen por un momento el revuelo mediático, la tormenta de críticas y el tsunami de reacciones negativas si se confirmara, con pruebas irrefutables, que Kerem y Ande mantenían una relación superíndice 3N romántica en secreto durante la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, mientras ambos tenían otros compromisos sentimentales públicos y conocidos. Será un autocopyrightico terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter. Pero ¿por qué copyright ocultarlo si es que realmente lo estaban ocultando? Aquí es donde entran en juego las especulaciones S salvajes, las teorías S conspirativas y los rumores S jugosos. Algunos dicen que sus agencias de representación superíndice 3N les aconsejaron, de manera imperativa, mantener la relación superíndice 3N en secreto para no afectar negativamente la trama de la serie, que dependía en gran medida de la tensión superíndice 3N romántica no resuelta entre los personajes principales. Otros creen que ambos actores, Ande y Kerem, preferían mantener su vida privada alejada del foco mediático, conscientes de la presión superíndice 3N, el acoso y la falta de privacidad que conlleva la fama a ese nivel. También copyright en existe la teoría de que al principio, simplemente no estaban seguros de la seriedad de la relación superíndice 3N, y no querían hacerla pública hasta que estuvieran completamente convencidos de que era algo duradero. Lo cierto, lo que podemos afirmar con certeza, es que durante el rodaje de la serie, las muestras de afecto entre Kerem y Ande eran constantes, evidentes y, en ocasiones, incluso descaradas. Se les veo bromeando, riendo, compartiendo momentos íntimos fuera de CU Mara, en pausas del rodaje o en eventos promocionales. Los fans, convertidos en detectives implacables, recopilaban meticulosamente fotos y vídeos de estos encuentros, analizándolos al detalle, fotograma por fotograma, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas, que validaran su sipeo, y que les dieran la razón superíndice 3N. Y las pistas, aunque sutiles, ambiguas y sujetas a interpretación superíndice 3N, estaban esparcidas como migajas de pan en un bosque encantado. Miradas que parecían decirlo todo sin necesidad de palabras, sonrisas CU superíndice 3 cómplices que denotaban un entendimiento profundo, gestos de ternura que no parecían ser parte de la actuación superíndice 3N, sino bien expresiones genuinas de cariño más menos hoy afecto. Incluso llegaron a aparecer juntos, casualmente en redes sociales, en lugares que parecían muy íntimos y personales, lo que alimentaba a los rumores y las especulaciones. Luego después copyright S de que la serie llegara a su fin, o al menos a su primera temporada, confirmaron, aliviando la tensión superíndice 3N de los fans, su relación superíndice 3N. Pero la presión superíndice 3N mediática, la constante vigilancia pública y las expectativas desmesuradas fueron tan fuertes, tan abrumadoras, que al poco tiempo anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus seguidores desconsolados y pregunto, ¿dónde copyright ha salido mal? El punto clave, la pregunta que sigue sin respuesta, es, ¿realmente fue un noviazgo corto e intenso, o una historia mucho larga y compleja que ahora, por razones que desconocemos, quieren mantener oculta a toda costa? Pero volviendo a Senu con diéresis al cap, la serie no solo catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande a la fama mundial, convirtió copyright dolos en iconos de la televisión superíndice 3N turca, sino que también copyright N se convirtió superíndice 3 en un referente del copyright nero de las comedias románticas a nivel global.
Su con diéresis copyright cito radica en la química innegable entre los protagonistas, pero también copyright n en la trama original y refrescante. Los personajes en trau más menos hables y bien desarrollados que la componen y la cuidada producción superíndice 3n. La serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la ambición superíndice 3n, la superación superíndice 3n personal y la importancia de seguir tus sueños, todo ello con un toque de humor inteligente, romanticismo empalagoso y una banda sonora pegadiza que te atrapa desde el primer momento. Además la producción superíndice 3n es impecable, con escenarios espectaculares que muestran la belleza de Estambul, un vestuario cuidado al detalle que refleja la personalidad de los personajes y una fotografía brillante que realza la copyright-tica visual de la serie. Pero Senu con diéresis al cap no es, ni mucho menos, la única serie turca que ha explorado el tema de los amores prohibidos, las relaciones secretas y los romances que desafían las normas sociales. De hecho, este es un tema recurrente, casi un leitmotiv, en la televisión superíndice 3n turca, y hay muchas otras series que han abordado este tema con gran con diéresis copyright cito de crítica y público. Una de ellas, sin duda la mun es emblemática y controvertida, es Aik Memnu, un drama de copyright poca que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y sofisticada que se casa con Adnan Bey, un viudo rico, mayor que ella y con 2 hijos. Sin embargo, Biter, insatisfecha con su matrimonio y aburrida de su vida de ama de casa, se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven, apuesto y mujeriego de su marido, y ambos comienzan una relación superíndice 3n clandestina, apasionada y destructiva que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aik Memnu es una serie intensa, dramática y psicolu superíndice 3gicamente compleja que explora los límites del amor, la pasión superíndice 3n, la obsesión superíndice 3n, la traición superíndice 3n, la culpa y el arrepentimiento. La serie fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 menocultural en Turquía y en muchos otros países, generando debates acalorados sobre la moralidad de los personajes, la representación superíndice 3n del adulterio y el papel de la mujer en la sociedad. Ademún S. catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Kibang Tatltui, convirtió copyright dolos en 2 de los actores mu, S. reconocidos y respetados de Turquía. La razón superíndice 3n por la que esta serie en particular es importante en este contexto es que al igual que con Ande y Kerem, la química entre los protagonistas era palpable, electrizante y para muchos innegable. Los rumores de una relación superíndice 3n amorosa fuera de la pantalla fueron persistentes y fuertes, aunque nunca fueron confirmados oficialmente por ninguno de los 2 actores. Muchos creen que parte del arrollador con diéresis copyright cito de la serie radicu superíndice 3 en esa tensión superíndice 3n sexual real o percibida entre los actores, que se transmitió a trabu copyright s de la pantalla, haciendo que las escenas de amor fueran aún mood s intensas y creíbles. Otra serie que también copyright n ha explorado el tema de los amores prohibidos, aunque desde una perspectiva diferente, es Karasevda, un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven rica, privilegiada y con un futuro prometedor. A pesar de las diferencias sociales, con un superíndice 3 micas y culturales que los separan, ambos se enamoran profundamente, creando un vínculo irrompible. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares, las intrigas de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con Nihan, y una serie de circunstancias trágicas que pondrán a prueba su amor hasta el límite. Karasevda es una serie intensa, conmovedora y visualmente impactante que explora temas como la clase social, la ambición superíndice 3n, la venganza, el sacrificio y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La serie fue un con diéresis copyright cito internacional, ganando un premio Emmy internacional como mejor telenovela y consolidando la reputación superíndice 3n de la televisión superíndice 3n turca como una de las más innovadoras y emocionantes del mundo. En este caso, la tensión superíndice 3n amorosa no se trasladó superíndice 3 a la vida real, pero la serie demostró superíndice 3 una vez es el poder de los amores prohibidos, los romances imposibles y las relaciones secretas para enganchar al público y mantenerlo al borde de sus asientos. En Medcezir encontramos otra historia donde las diferencias de clase dificultan un amor. Yaman, un joven con un pasado difícil, encuentra una oportunidad en un nuevo entorno adinerado donde conoce a Mira, una chica popular con sus propios problemas. Su amor se enfrenta a prejuicios y desafíos constantes.
Esta serie también copyright en género superíndice 3 rumores sobre la relación superíndice 3n de sus protagonistas, aunque no al mismo nivel que Senu con diéresis al capm o a Memnu. En Yasakelma no hay tanto un amor prohibido en el sentido tradicional, sino ese bien un amor que surge de la ambición superíndice 3n y la traición superíndice 3n. Dos hermanas, Zeynep y Yildiz, se ven envueltas en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Yildiz busca casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep se enamora de un hombre con problemas. Las intrigas y los secretos son el centro de esta serie, que ha tenido un gran con diéresis copyright cito en Turcúa y otros pauses. Por Q copyright nos fascinan tanto los amores prohibidos, las relaciones secretas y los romances imposibles. Quizás porque nos permiten vivir vicariamente emociones intensas, arriesgadas y trascendentes que no nos atrevemos a experimentar en la vida real. O quizás porque nos recuerdan que el amor verdadero, ese amor que desafía las reglas, que supera las barreras y que rompe las convenciones, aún existe, aunque sea solo en la ficción superíndice 3n. Volviendo a Kerem y Ande a su relación superíndice 3n, a sus carreras y al misterio que los rodea, la pregunta sigue en el aire, flotando como una espada de Damocles. ¿Existe realmente un secreto oscuro, un escándalo oculto que podrá destruir sus carreras, dañar sus reputaciones y cambiar sus vidas para siempre? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es incierta, ambigua y difusa. Pero lo que es seguro, lo que podemos afirmar con total convicción superíndice 3n, es que su historia, ya sea real, inventada o una mezcla de ambas, seguirá generando expectación superíndice 3n, alimentando la pasión superíndice 3n de sus fans y dando que hablar durante mucho tiempo. Y es que al final el amor prohibido, el romance secreto y la relación superíndice 3n imposible son ingredientes fundamentales, casi indispensables, para el con diéresis copyright cito de las telenovelas turcas. Un ingrediente muy ojico que nos engancha, nos emociona, nos hace show más menos con un amor que desafía las reglas y que nos recuerda que a veces, la realidad puede ser tan dramática, tan sorprendente y tan apasionante como la ficción superíndice 3n. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este profundo recorrido por los amores prohibidos de las telenovelas turcas, con un con diéresis copyright énfasis especial en la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Recuerden que todas estas series, todos estos rumores y todas estas especulaciones son, en última instancia, parte del show, parte del juego del entretenimiento, y que lo importante es disfrutar del espectáculo y no tomarnos las cosas demasiado en serio. Gracias por acompañarnos más menos en este vídeo. No olviden dejar sus comentarios compartiendo sus opiniones sobre estas series, sus teorías sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande y sus experiencias personales con los amores prohibidos. Queremos saber su opinión superíndice 3n. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s, amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama.